Hola a todos de nuevo, bienvenidos a otro episodio más de Recuperación sin Reservas. Y hoy pues tenemos a una persona que para mí pues es alguien como muy especial, ¿no? Porque la tengo mucho cariño, hace ya un tiempo que la conozco y está con nosotros hoy Noemí, ¿vale? Hola. Noemí pues es una, en términos de recuperación, pues es una ganadora. Una persona que hace más de 18 meses decidió cambiar su vida, decidió dejar de consumir y decidió que la vida era algo más pues de lo que estaba viviendo. Y entre las cosas que decidió, la primera que decidió fue pues dejar de consumir. Y así es como nos conocimos Noemí y yo. Así que nada, Noemí, gracias por estar aquí, de verdad. Para mí se me hace raro, ¿no? Estar así como que nos estén viendo, porque he tenido muchas conversaciones contigo, más a nivel privado. Pero bueno, te agradezco mucho que estés aquí y nada, bienvenida. Muchas gracias a ti por invitarme a tu espacio. Perfecto. Vale, bueno, pues yo voy a empezar ya a lo duro, ¿no? Es decir, hostias, Venga. 18 meses limpia. Wow. ¿Qué es eso para ti, Noemí? Para mí, cuando me dices 18 meses limpia, siento lo primero gratitud. Para mí es gratitud, ¿no? Es un milagro de mantenerme 18 meses sin consumir cuando no podía parar. Okay. Es un milagro. Ya. Porque además no solo es el parar de consumir, ¿no? Sino que, o sea, paras de consumir y te das cuenta que la vida que vives pues no es como la adecuada ni la normal, ¿no? Sino que paras de consumir y te empiezas a dar cuenta de muchísimas cosas, ¿no? ¿Cómo empiezas tú en el consumo? ¿Cuándo arrancas? Pues yo recuerdo, tenía pues 16 años, 15, 16 años, que empecé pues eso con las amigas en el instituto, vamos, empezaba el instituto, empecé pues eso en la feria con los chatos estos pues yo soy de pueblo, soy de un pueblo. Y empecé pues todo como el coqueteo, ¿no? Todos bebían, pues yo bebía también, ¿no? Empecé con el alcohol y la verdad que siento que en esos momentos para mí no era ningún problema. Yo disfrutaba con las amigas, eso sí, llegaba a casa que ni me mantenía. Y lo que pasa que fue a más, empecé a probar otras sustancias, que luego empecé a probar la cocaína. Y la verdad que al principio fue como, para mí fue un alivio. Empecé como ese coqueteo, ¿no? Esa cosa. Y nada, empecé pues eso, pues como probar, ya veía a la gente hacerlo y empecé con eso, así. Ya. ¿Cómo? A ver, yo soy consciente de que todas las personas en algún momento de su vida, bueno, habrá algunos que no, en algún momento hacen algún contacto con sustancia, alguna vez prueban alguna sustancia, alcohol, ¿no? Por ejemplo. Pero existe una diferencia entre los que prueban y dicen, bueno, pues esto sí, me puede gustar, pero no lo incorpora a mi vida de manera normal. Y hay otras personas que, por el contrario, prueban y ya de ser un consumo experimental, ya lo incorporan a su vida porque entienden que a través de eso consiguen algo. Logran algo, ¿no? En tu caso, ¿qué es lo que te proporcionaba a ti? En mi caso empecé por probando, pero para mí fue como un alivio y que era algo que empecé a necesitar. ¿Qué aliviaba, Noemí? ¿Qué es lo que te aliviaba? Pues a mí en particular me aliviaba mucho dolor que yo sentía, mucha soledad. Era como una sensación interna y como un ruido muy grande siempre en mi cabeza. En mi casa la verdad que tampoco había un buen ambiente. Y yo pasaba mucho tiempo sola. He sentido mucho dolor en mi vida, en mi infancia, y para mí fue un gran alivio. Fue como que me sentía que controlaba, me sentía fuerte, me sentía como muchas veces como Dios. Yeah. Me sentía que ese vacío tan grande que yo tenía en mi interior se llenaba. Es que se llenaba, José Luis. Yeah. Entonces para mí fue como, joder, esta es la solución que yo necesitaba. Fue como lo que tanto buscaba y no encontraba. Yeah. Y lo encontré ahí en la droga. O sea que es como encontraste fuera la solución a muchas cosas que había dentro. Totalmente. Mucho malestar, ¿no? Porque en el fondo, si yo soy de los que opino que las personas consumen drogas no para sentirse bien, sino para dejar de sentirse tan mal.
porque en el fondo las drogas lo que hacen es alivian un malestar, sobre todo emocional, que es con el que una persona vive, se ha criado, y es como lo lleva en el ADN, ha crecido como con ese mal rollo dentro, ¿no? Que muchas veces no se le puede poner ni nombre ni forma, pero sí sabes que es como una manto negro, ¿no? Que tienes como encima. Hay una cosa que todas las personas que han tenido problemas con el uso de sustancias tienen en común, que es y lo has dicho con otras palabras, pero es como la disfuncionalidad familiar, ¿eh? O sea, todas las personas con problemas de adicción tienen una familia disfuncional. Disfuncional en el sentido de anormalizada, en el sentido de cómo es la comunicación y de cómo se relacionan entre los miembros, ¿no? ¿Tú puedes constatar que eso es así? Yo ahora, en el tiempo de recuperación que llevo y gracias al aprendizaje que estoy teniendo, puedo constatar eso. Eso influye muchísimo en la infancia. Yo no tenía ni idea, pero a día de hoy siento que es así. Y entiendo muchísimas cosas de que yo sentía, ese vacío, ese dolor, porque claro, tú desde pequeño ves cosas y estás tanto sola, ¿no? Y esa falta tan grande de cariño que yo he tenido y de amor en mi vida, eso constato que es así. O sea, yo, en el sentido cuando decías de consumir, yo realmente incluso ni en mis primeros consumos, a lo mejor el primero, segundo, tercero, fue algo bueno, pero nunca recuerdo un consumo para pasarla bien, para estar bien. Era para quitarme tanto malestar que yo sentía. Claro. Esa es la O sea, que corrobora un poco lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, que dices, no, es que qué bien me lo pasé, es decir, es que por un rato dejé de estar tan mal. Eso es. Por un rato dejé de estar tan mal y era como que mi mente se callaba y por ese momento no sentía tanto dolor, tanta soledad y tanto vacío que tenía interior. Ya, wow. Es, o sea, para mí, y bueno, sabes y sé que para ti también, la clave de la recuperación en adicciones es esto, ¿no? Saber exactamente cuál es el malestar con el que uno va. Y hay una cosa que te quiero preguntar, que yo sé que tú has llegado a eso y a la conclusión, y aquí juego como con ventaja, ¿no? Porque ya sé muchas cosas. Es, es ¿qué ocurre con una persona que es adicta y que, siendo adicta, empieza a consumir drogas? Me explico. Yo entiendo que tú no eres adicta porque consumas drogas. Consumiste drogas porque ya eras adicta. Y la condición de adicta la da tener una enfermedad que lo que te hace es no ser capaz de vivir y convivir con los sentimientos incómodos que esa persona tiene, ¿vale? Entonces, cuando tú eres consciente de que tú empiezas a consumir, que tu consumo no es algo social ni normal, sino que el consumo cumple una función. Pues yo me doy cuenta desde los primeros consumos, ya me estoy dando cuenta. De hecho, yo siempre me he sentido muy diferente a los demás. Yo me he sentido muy diferente a los demás en muchos aspectos. Yo, incluso ya de mis primeros consumos, me acuerdo que mis amigas se querían ir y yo me quedaba. Y yo me quedaba, ¿no? Y yo, cuando empecé con el alcohol, bebía hasta ya no poder más. Yeah. Y yo siento vamos, que me recuerdo perfectamente a amigas mías decirme, joder, no, basta, ¿no? Ya nos vamos. Y yo no quererme ir. Entonces, hay algo ahí, ¿no? Ya desde mis primeros consumos estar así, y yo ahora lo veo desde otra cara y digo, algo no iba bien. O sea, yo ya era adicta. Claro. Porque Antes de consumir cualquier tipo de sustancia. Claro, pero es que me siento adicta porque yo ya desde pequeña era súper hiperactiva, no me concentraba. Era una persona que todo lo que quería lo tenía que conseguir y todo a mi manera. Me acuerdo una anécdota que creo que es súper bonita de contar. Desde pequeña, mi madre me decía, no te metas en la estufa, que tendría 4 años o así, y no te metas en la estufa que tal. Y al final me metí en la estufa, que tuvo que llevar gente al vamos, que casi me quemo. Y desde pequeña me iba con las escaleras para abajo a ver a la vecina con 4 años. Algo ahí. Claro. Si es porque hay muchos niños, y es una cosa que quiero aclarar, ¿no? Me gustaría aclarar.
lo que está describiendo Noemí, hay muchos chavales, muchos niños que funcionan así, que son hiperactivos, pero eso no significa que tener esos síntomas o esas demostraciones o esas muestras significa que un niño sea adicto. Ahora bien, si esta serie de conductas y esta serie de comportamientos existe la predisposición, sobre todo genética, a desarrollar la enfermedad de la adicción, si sumamos 2 más 2, pues suelen ser 4. Lo que ocurre es que el consumo de sustancias no va a llegar con 4 años, pero si ya vemos que hay un niño que tiene estos funcionamientos, estos comportamientos y hay antecedentes de adicción en su familia o de enfermedades mentales, hay que estar, papás, muy atentos, porque si hay antecedentes de adicción en casa y tenemos un niño que funciona de esta manera, pues es muy probable que ese niño en un futuro termine utilizando las sustancias y conductas externas para aliviar el malestar emocional con el que va a crecer. Perfecto, ¿no? Totalmente de acuerdo, José Luis. Claro. Y ese es tu caso. Ese es mi caso. Excelente. Bien, hay una cosa que además siempre os pregunto, ¿no? A todos los que venís por acá, que a mí me gusta mucho como profundizar en eso, ¿es? ¿Qué es lo que le lleva a una persona, Noemí, a ti, sabiendo que el consumo y las sustancias que tú estás tomando te hacen perder cosas? ¿Qué es lo que tú recibes de ellas que a pesar de las pérdidas continúas consumiendo? Buena pregunta esa. Es que es un poco como increíble que saber que me estoy haciendo daño, que incluso puedo morir consumiendo sustancia, que va perdiendo cosas, vas perdiendo familia, vas perdiendo amistades, vas perdiendo el trabajo, y aún así seguía consumiendo. Pero era tan grande lo que me daba la droga, esa sensación de bienestar, de quitarme tanto ruido y tanto dolor que tenía, que podía más. Es increíble, es algo realmente brutal. Para mí esa palabra me gusta a mí mucho, brutal no, porque es brutal que te estés haciendo daño y sigas consumiendo. Además, para mí era súper justificable, o sea, siempre buscaba alguna justificación, algo como para seguir consumiendo. Es que para mí es como si me quitaran de comer o de beber agua. Ya. Esa sensación. Claro. Es que al final el cerebro lo vive como una cuestión de supervivencia. Totalmente. Vale. Tú sabes que yo pregunto siempre capcioso, ¿no? Y es como, y sobre todo para tocar un poquito, pues el dolor ese que tú has hablado, que hay mucha gente que nos va a ver que también lo tiene. Y es, fíjate qué curioso. Decías que consumías por dolor. Sí. Dolor de soledad. Esto ya lo he añadido yo, ¿no? Que puede ser muy común, no sé si en ti, por envidia, por frustración, por abandono, por rechazo, ¿no? Y me dices que a través de las sustancias alivias ese malestar. Es como si a través de eso, pues ese dolor fuera menos intenso y que te ayudara pues a conseguir lo que en condiciones normales no conseguías, ¿no? Sin consumir. Pero fíjate una cosa. Consumías para tener gente, para que tu mamá estuviera, para que tu papá estuviera, y acabaste sola. Consumías para tener éxito y acabaste fracasada. Consumías para ser exitosa y al final acabaste en la sombra. Un adicto, cuando consume, no se da cuenta de eso. Yo no me di cuenta. Pero y lo más duro de esto es que realmente yo pensaba que era exitosa. Yo pensaba que mi familia estaba, yo pensaba que los trabajos, como que yo era la mejor. Es que es duro, pero tengo que ser honesta y quiero ser honesta. Yo ahora sí que veo todo eso. Veo que no tenía éxito, mi familia estaba ya perdida, mis amistades, todo, ¿no? Mi trabajo, ¿qué trabajo? O sea, era una vida de fantasía. Y yo en ese momento pensaba que era la mejor, que todo era éxito, que todo, que tenía incluso como mucho dinero, era genial. Es que yo no veía eso. Yo no veía que estuviera pasando realmente eso en mi vida. Claro. No lo veía, José Luis. Yeah. Y a pesar de acumular todas esas cosas, porque sobre todo las personas que consumen cocaína son de picos, consiguen y pierden, así que de un día para otro.
a pesar de todo eso que podías conseguir, ese vacío del que hablabas no se llenaba. No se llenaba. Claro. O sea, yo era romántico, pero luego se volvía a perder. Sí, se llenaba un poquito, de verdad, el primer no, pero luego el vacío era, incluso puedo decirte que el vacío luego después era como cada vez más grande. Y cada vez sí, cada vez más grande. Era como pasaban los años, era como más grande. O sea, y cada vez necesitaba más sustancia para llegar incluso a estar más o menos. Más o menos, o sea, no era ni siquiera cómo llegaba antes, ¿no? Lo primero, consumo sí que llegaba muchísimo más. Y luego necesitaba mucho más y no llegaba a la mitad. Y luego los vacíos eran increíbles, o sea, ese bajón es horrible, como en el suelo, más abajo, como un sótano. ¿Qué has perdido en la adicción activa? Pues he perdido muchas cosas. He perdido parejas, he perdido trabajos, he perdido mucho dinero, he perdido mi dignidad como persona, he perdido mis valores, he perdido ganas de vivir. Es perder, perder, perder. Y a mi familia la había perdido, ¿no? Mi familia estaba totalmente derrumbada. Mi familia, yo no era ni consciente, pero en general, incluso familiares ya como tíos y tal, yo ni siquiera tenía contacto con ellos, ¿no? Era como, estaba cada vez más aislada, ¿no? Y he perdido muchas cosas, he perdido. Sí que he perdido. Ok. Y esas pérdidas entiendo que son las que te llevan a decir hasta aquí. Llega ese día. ¿Recuerdas ese día? Bueno, claro que lo recuerdo. Para mí ese día creo que es uno de los días más importantes de mi vida. Cuando después de estar consumiendo cerca de 4 días, desde jueves hasta domingo, sola, porque yo ya al final ya consumía aislada, sola. Claro, nadie me seguía. El ritmo. Y ese día fue increíble porque estaba, pues eso, a las 3 de la mañana, sentada en el sofá de mi casa. Y yo no sé, todavía siento que fue mi poder superior. Fue Dios para mí, ¿no? Que me vino y me cogí el móvil, empecé a mirar centros en Madrid. Yo no vivía en Madrid. Y me salió el centro un momento, que es en el centro que estoy actualmente, y vi un teléfono y lo primero que hice fue llamar. Llamé una primera vez, no me cogieron. Hombre, yo decía, coño, sé que son las 3:30, las 3 de la mañana, 3:30. Y llamé una segunda vez, pero es que me cogieron una tercera vez. Cuando yo escuché la voz, que fue la tuya, José Luis, para mí fue como un alivio increíble de tener a alguien ahí, ¿no? Que le pedía ayuda. Cuando pedía ayuda y que no podía más. Fue todo como cuando me ingreso, quiero ya, y al día siguiente a las 10 de la mañana estaba ingresada. Para mí ese día fue como decir basta. Fue como que había algo dentro de mí que ya creo que no se podía romper más. Creo que ya estaba tan rota, tan perdida, tan vacía, que fue como, yo pienso, a mí que fue tocar fondo, mi más fondo. Yeah. Sí. O sea, que tu fondo fue haber alcanzado tu límite en tu capacidad de sufrir. Pienso que podría ser, ¿no? Siento que sí, porque era ya como que algo en mí se había ido. Claro. O sea, porque no era un problema económico, no era un problema de tu trabajo, porque tú tenías tu trabajo, tú funcionabas bien, pero a pesar de todo eso había algo dentro que el sufrimiento ya llegó a un punto en el que no... O sea, hasta el punto de coger a las 3:30 de la mañana con un puestón, me imagino que tendrías, del 15. Está arriba. Llamar a esto que ni siquiera conozco, no siquiera sé, pero mi desesperación y mi angustia y mi dolor, lo que me dice es, sal de ahí, ¿no? O sea, ya está bien, ¿no? De sufrir. Yo añado ahora, ¿no? Ya está bien porque tú te mereces algo más que eso, a día de hoy. Yo que ya que te conozco, hostia, era una pérdida humana el que tú estuvieras donde estabas, ¿no? Pero bueno, eso ya lo digo con ventaja porque ya no sé hoy, empezó, sí. ¿Vale? Cuando entras en el centro, me imagino que el miedo, ¿no? La incertidumbre, porque este ha sido tu primer centro. Eso ha sido mi primera vez en mi vida. Y último. Y espero que vale. no por hoy.
¿Qué es lo que más miedo da cuando uno ingresa? Cuando uno sabe que va a entrar, cuando... Y es que recuerdo ese viaje que me llevó mi padre, ¿no? Mi padre decía, ¿estás loca? Otra vez, Noemí, estás drogada. Fue así, ¿no? Y yo me acuerdo que ese viaje solo no paraba de llorar, no paraba de llorar. Cuando yo llegué, es que estaba aterrorizada, porque claro, yo no sabía dónde iba, no sabía qué me pasaba. Ahí fue como un gesto de fe, y mi fe fue hacia ti, ¿no? Pues yo sé que Dios estaba ahí, porque siento que lo puso, pero fue hacia ti de decir, confío en esta persona, que le he dicho cómo me siento, que necesito ayuda. Yo nunca había pedido ayuda en toda mi vida. Y confié, pero un miedo aterrador. Lo que más miedo me dio, si soy muy honesta, fue separarme de mi zona, de irme de mi zona de confort, ¿no? Porque yo tenía todo. Tenía mi casa, mi familia, que bueno, estaba ahí, y estaba como estaba, pero estaba ahí. Y salir de ahí para mí era aterrador. Era como una persona que sabe su sitio y sale de su sitio. O sea, era totalmente desencajada. Claro, Eso lo explico. claro, totalmente, claro. Es que, o sea, yo fíjate, y esto es una opinión mía, ¿no? Después de todos los años que yo llevo trabajando adicciones y dirigiendo centros, eh, creo que una de las principales cosas que a las personas les echa para atrás a la hora de ingresar es ese miedo irracional que el adicto maneja, al que su mente le dice que todo lo que va a venir y no conoce va a ser malo. Y eso es, no solo del adicto, es del ser humano, pero sobre todo en el adicto tiene especial intensidad y especial importancia cuando su mente hace caso a lo que su mente le dice, y su mente lo que le dice es, no hagas porque lo que hagas va a ser malo. Y eso le impide funcionar y le hace quedarse estancado donde está. Entonces, en eso es que estoy absolutamente de acuerdo. ¿Cuánto tiempo tardas tú en ser consciente de que estás sin consumir? Te parece una pregunta tonta, ¿no? Pues tardó tiempo. Tardó tiempo. Tampoco quiero decir exactamente, pero sí tardó tiempo en darme cuenta, pues eso, en ser consciente que no estoy consumiendo, que ser consciente incluso de qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Estaba en una vida totalmente fantasía. Tardo en darme cuenta de la realidad, de que estoy en un centro, de que empiezo a ir a terapia, de que empiezo a llorar no sé por qué, empiezo a tener muchas emociones que no tengo ni idea de nada. O sea, tardo tiempo. 3, 4 meses, tardo tiempo. Wow, claro. Sí, es que hay mucha gente, y esto es un llamado a aquellos llamados que se llaman profesionales, ¿no? Y que garantizan que de esto se sale en 8 días, en 2 semanas, en un mes. Bueno, pues el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y lo que está diciendo a mí es una persona que ha vivido, que dice que hasta que yo me enteré de dónde estaba, por lo menos pasaban 3 o 4 meses. Ok, y ocurre, ¿eh? Sobre todo si tenemos en cuenta que el proceso de recuperación que nosotros fomentamos e invitamos es a que la gente asista a los grupos de 12 pasos. Y en los grupos de 12 pasos es algo que es para toda la vida, un día a la vez. No acaba, no termina, porque la adicción no tiene cura. La adicción es una enfermedad que no tiene cura conocida, pero sí tiene una recuperación posible. Y sobre todo en los grupos de 12 pasos. Hecho este inciso, parece que me pagan, ¿no? Por hacer la publicidad, ¿no? De 12 pasos. Ha quedado como un comercial, ¿no? No, a mí no me pagan ni nada, al revés. Hablo de los grupos de 12 pasos porque sé que funcionan, aunque yo personalmente he sido denostado por ellos y he sido criticado y he sido atacado por algunos de las confraternidades de 12 pasos, pero a mí no me importa, porque a mí lo que me importa es que eso funciona a pesar de esos elementos y de esos individuos que dicen estar en recuperación. Vale. Aclarado esto, vamos a ti, que eres lo importante. Ya estás en recuperación, porque para mí estar en recuperación significa cómo aprendo a vivir ahora que no consumo. ¿Vale? ¿Qué es lo más difícil de empezar a estar en recuperación, Noemí? Pues hay 2 cosas que son y han sido las más difíciles, y es el hecho de sostener mis emociones, ¿no? Por ejemplo, el sostener el miedo, el sostener la tristeza. Son emociones que yo me siento muy incómoda con ellas, ¿no?
Entonces, a día de hoy en recuperación me cuesta bastante, lo voy haciendo y me voy sintiendo y lo que más siento es que no me muero. Puedo sentir tristeza, no me muero. Siento miedos, pongo acción, sigo, ¿no? Mi vida. Bueno, y la segunda cosa que también me ha costado mucho de mantenerme limpia ha sido como ese cambio de identidad. A ver, me explico, ¿vale? Ese cambio de amistades, cambio de zona geográfica, cambio de creencias, cambio de muchos pensamientos que yo tenía. Eso es una de las cosas también que me ha costado de estar limpia. Ujú. Cuando tú hablas de cambio de identidad, a ver si te hace sentido lo que yo te propongo, ¿no? O sea, como yo lo interpreto. Y es, en muchas ocasiones, las personas con problemas de adicción consumen drogas para convertirse en esas personas que creen que otros quieren ver, pero anulan quiénes son realmente porque entienden que ese real que ellos saben que existe no va a ser aceptado, no va a ser querido o no va a ser como dicho, ok, te queremos, ¿no? Pues mira, has dado en el clavo. Ahí podría entrar en todas las máscaras, ¿no? Que he tenido durante toda mi adicción, ¿no? Identidades, ¿no? Identidades, eso es, a buen entendedor. Y claro, esas máscaras eran como corazas, como no, que realmente no era yo. Entonces, ahora en recuperación, el ir quitando, ¿no? Capa a capa, máscara a máscara y empezar a conocerme realmente como soy yo y quién soy yo, sin máscara, sin tener que esconder nada y sobre todo siendo honesta, fiel a mí misma, conmigo misma y con la gente, el no tener nada que ocultar, ser yo. Claro. Entonces, sí que eso es como es tan nuevo para mí, José Luis, que sí que cuesta un poco más, ¿no? No sé si... Claro, porque en el fondo entiendo que o sea, el mensaje que yo recibo de ti es que para ti la recuperación ha consistido o consiste a día de hoy en hacer un proceso de aceptación de quién eres, entendiendo que eres lo que sientes en cada momento, pero aceptar tanto lo que me gusta como lo que no, y que si hay cosas que puedo cambiar, las cambiaré, y aquellas cosas que no puedo cambiar, pues entonces tendré que aceptarlas, ¿no? Como la oración de la serenidad, ¿no? Que se me viene ahora mismo Igual a la mente, la oración de la serenidad, ¿no? Sí, total. Vale. Me has dicho un poco el cómo lidias hoy con las cosas que te vienen, ¿no? Porque, fíjate, o sea, yo creo que las cosas que os ocurren a las personas que estáis en recuperación, no es que os ocurran cosas nuevas ni diferentes a las que ya os ocurrían, sino que simplemente hoy sois conscientes de las cosas que os ocurren, ¿no? Entonces, creo que el despertar o el decir, ¿qué ha pasado? Parece que es nuevo, pero no lo es. O sea, sigues manejando y sigues teniendo el mismo miedo, la misma ansiedad, la misma frustración o sintiendo lo mismo, ¿no? Pero hoy, la recuperación, ¿cómo te ayuda a lidiar con todo eso? Bueno, la verdad que con respecto a lo que hablas, sí que es cierto que para mí es todo muy nuevo porque yo aliviaba todo con la sustancia, ¿no? Todas mis emociones. Y ahora a día de hoy, ¿cómo lidio con eso? Pues la verdad que tengo herramientas que estoy aprendiendo gracias a la recuperación. Yo, por ejemplo, escribo a diario cómo me siento, cómo ha ido mi día, ¿no? Cómo, si he sido fiel a mí misma, ¿no? Cómo me siento. Y también serie de cosas, llamo a compañeros, tengo también a mi terapeuta, que es donde sé que puedo contar contigo en cualquier momento. Y sobre todo estoy aprendiendo a sostenerla, ¿no? A ver que yo puedo sentir tristeza, no pasa nada. Ya. Y no por eso me muero, no por eso... Pero claro, siento miedo, yo sigo sintiendo miedo y son cosas, sentimientos, emociones muy nuevos para mí. Pero yo los he sentido toda la vida, supongo. Y ahora pues cada día es como
te lo tengo que decir, es como que cada día, cada momento que va pasando que me dejo sentir tristeza, hace poco estuve una semana bastante triste, cuando yo supero esa semana y me dejo sentir y la sostengo, luego es como que me siento más fuerte. Es como, cada día es como un despertar espiritual para mí más grande, de decir, yo puedo. Me siento triste, ¿qué pasa? No pasa nada. Claro. Entonces es una sensación por dentro que me llena el alma. Te vuelves más humana. Me vuelvo más humana. Entonces reconoces que tú puedes sentir y no pasa nada, ¿no? Es parte de tu naturaleza humana, ¿no? Es que parece que es una tontería, pero no lo es. O sea, es que por eso, y ahora te iba a preguntar porque esta enfermedad que tú tienes y que yo también porto, es una enfermedad que no está tranquila hasta que no te ve hundido, ¿vale? Entonces, a pesar de que todo va muy bien, la herramienta que tiene es darte deseos de consumir, recordarte el consumo, ¿no? Y eso es lo que te quería preguntar, porque no sé si es como a mí. ¿Qué haces cuando tienes ganas de consumir? Lo primero las acepto. Acepto que tengo ganas de consumir. Comparto. Y lo identificas. Lo identifico. Porque no siempre es fácil. Y es como que cada día me acepto más eso y es como, soy adicta. Voy a tener ganas de consumir. Me costó mucho llegar ahí, porque yo era de esas pacientes que llega y nunca tiene ganas de consumir, todo está bien, nada, yo no es así. Sí que tengo ganas de consumir y lo que sí siento a día de hoy, como que la enfermedad me viene de una manera cada día más sutil, ¿no? Unas ganas de consumir, porque si soy honesta, de sustancia así, no me viene. No viene, ¿no? No. Es lo que menos me viene, ganas de consumir a lo mejor alcohol o cocaína, ¿no? Pero sí que me viene por otro sitio. Y la verdad que lo que hago es eso. Lo primero, aceptarlo y compartirlo. Hay que darle voz. Claro. Siento que a la enfermedad hay que darle voz a tus ganas de consumir y sobre todo ser muy honesta contigo y no pasa nada. Y sobre todo gente que tengo a mi lado, como tú, José Luis, y lo quiero decir aquí, de saber que tengo una persona que me está enseñando tanto, que está dando tanto para mí me siento muy agradecida porque esa ayuda que creo que todo adicto necesitaría en un momento de su vida. Claro. Sobre todo el programa, te lo agradezco, Noemí, lo sabes. Sobre todo, y es una de las cosas que yo siempre os recalco, ¿no? Incluso en mi vida, es el poder que tiene el tener secretos y hacer de las cosas normales, hacerlas un secreto, ¿no? Los secretos matan. Y sobre todo matan a gente que no es adicta, pero a los adictos lo que les mata, hablo de matar en el sentido de que las recaídas y todos los tropiezos, ¿no? que un adicto tiene en su proceso, que puede llegar a tener. Que un día hablaremos de eso, de que es necesario que la recaída es parte del proceso. Sí, se dan recaídas, pero no es necesario recaer para tú poder tener un proceso adecuado de recuperación, pero eso ya es de otro día. Y hay una cosa que quiero rescatar es lo que a mí me queda, ¿no? El pozo que me queda de todo lo que me estás diciendo es qué tanto Noemí está donde está y ha conseguido lo que ha conseguido gracias a que ha empezado a hacer cosas incómodas. Porque una cosa es dejar de consumir y otra cosa es decir, ahora que no consumo, a ver qué hago conmigo. Y esa incomodidad de cuando tú te miras hacia ti es lo que te hacía consumir. Pero si ahora decides no consumir, algo vas a tener que hacer con lo incómodo. No hablo de la asistencia a grupos, sino hablo lo que es el proceso terapéutico, aunque ir a grupos es terapia, pero cuando yo hablo de terapia dentro del centro es cómo esa terapia a ti te ha ayudado a distinguir que ser adicto no es solo o estar en recuperación, o no solo eres adicta porque consumas sustancias o tengas conductas adictivas, sino que ser adicto implica que además de tener una serie de consumos, hay algo más que es lo que una persona tiene que cambiar. Vale. ¿Cómo te ayuda la terapia a eso? Bueno, es que yo para empezar oigo terapia y para mí lo que ha sido el alivio más grande que yo he conocido, porque a mí en la terapia se me ha hecho ver y he podido aprender realmente que, como decías tú,
que no es dejar la sustancia y fin, ya se ha acabado, se ha solucionado, qué bien, vuelve a casa y ya está todo bien. No, no es así. Yo he podido comprobar que es lo que decía antes, es lo del iceberg, que ahí están las sustancias, pero ese es el problema menos grave para lo que yo pienso a día de hoy. Lo que está todo adentro, ¿no? Y ahí en terapia es lo que me han enseñado que son heridas que yo tengo, mi vida, mi infancia, mi manera de ver mi realidad en ese momento, ¿no? Porque también puede pasar que hay gente que ha tenido a lo mejor la misma situación que he tenido yo, pero lo han vivido diferente y no han sido adictos, genes, muchas cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que yo he sentido mucho alivio, José Luis, yo he sentido mucho alivio porque me han enseñado qué me pasaba, por qué yo me comportaba de muchas maneras, por qué yo tenía horror a sentir tristeza. Porque yo tenía ese miedo bloqueador, ¿no? Que me impedía vivir la vida, ¿no? A vivir una realidad, ¿no? Y gracias a la terapia yo he aprendido y sigo aprendiendo muchísimas cosas que creo que son esenciales para entender la enfermedad, para entender cómo yo soy por dentro, cómo me comporto. El dolor tan grande que yo he sacado en terapia ha sido una experiencia y está siendo para mí. Es que creo que no hay palabras para expresarlo. Es una bendición. Yo cuando digo bendición, es que yo creo que es muy importante la mano de profesionales que verdaderamente saben, ¿no? cómo ir, porque siento que hay muy poca información y yo me acuerdo que a veces miraba cosas, ¿no? Por internet, tal. ¿Deja la sustancia? Pues no. Claro. No sé si... Es que yo creo que el principal problema, y es un poco donde coincidimos, ¿no? Y creo que la mayoría de las personas piensan que el dejar de consumir radica en el recuperarse, radica exclusivamente en dejar la sustancia, ¿no? Incluso hay teorías al principio de teorías psicológicas que dicen que incluso la adicción se generaba por el hecho de quitarse el síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, hoy ya se sabe que tiene mucho más que ver con un cambio en la forma de pensar, en la forma de sentir y en la forma de actuar. Y esto es el gran como cliché, ¿no? Que trae la gente. La gente que viene a terapia, lo que viene es queriendo dejar de consumir como si ese fuera el problema. Y en verdad el consumo es la consecuencia o el síntoma de lo que a mí me ocurre. Entonces, la terapia, entiendo que a gente como tú o a gente como a mí, a mí me ayudó sobre todo, primero a saber que esto no solo me ocurría a mí, que había mucha más gente metida como en este circo, ¿no? En este lío. Y por otro lado, además, el saber, no tanto el por qué, sí, porque a mí lo que la terapia me enseñó es que yo lo que tengo, el por qué yo consumo drogas, es porque yo tengo una enfermedad llamada adicción. Ahora bien, lo que la terapia proporciona, y esto es lo que hago una invitación, ¿no? A todo el mundo que nos escucha, cuando elijan un programa de tratamiento, elijan un programa que esté orientado no solo a dejar de consumir, sino a que ustedes les ayuden y les acompañen a saber para qué yo consumía. Y esa es la clave. Y la terapia tiene que ir orientada a saber para qué yo consumía. Y cuando hablo de para qué, es qué aliviaba en mí, qué yo obtenía y qué yo conseguía a través del consumo, y qué tanto yo obtengo de mi familia, de mi sistema, de mi gente, manipulando a través de mi consumo. Y eso es lo que realmente da el valor añadido a un programa de tratamiento. Si a esto lo sumas los grupos de 12 pasos, la combinación no puede fallar. Pero ahí es donde está el problema. El problema es que hay muchos centros y muchas formas de trabajo que piensan que quitada el consumo se soluciona el problema. Y es nada más alejado de la realidad. Oh. Y me gustaría, Vale. con lo que dices, porque yo cuando dejé la sustancia aquí en el centro, es así el menor de los males. Es decir, cuando yo he empezado a ver todo lo que hay dentro y todo lo que conlleva detrás, ahí ha sido cuando ha empezado realmente mi trabajo interior, personal, y eso, y ver para qué hacía yo las cosas. Y se van resolviendo muchas preguntas y eso, a lo que me refería, es el alivio tan grande, ¿no? Y sobre todo, estoy totalmente de acuerdo contigo, es saber que no soy la única que me siento así, porque pensaba que era de un espécimen de otro planeta, ¿no?
Entonces estoy muy de acuerdo con esto. Fantástico. Además es que es muy... Yo siempre incido mucho en esto, Noemí, y sabes que la base de nuestro abordaje en adicciones tiene que ver con, sobre todo, lo que es el tema de que no es el consumo. Tú ya, una vez que tú entras en el programa y tú ya ese día no consumes, tú ya has dejado de consumir. Ahora el problema viene el saber el para qué yo consumo. El por qué es una información muy válida, pero el saber el por qué yo consumo creo que no me ayuda ni me aporta nada a de yo dejar de consumir. Y esa es mi opinión. Y el que no piensa así, le invito a que venga aquí, lo debatimos y lo hablamos y con muchísimo gusto y con asertividad lo vemos. ¿Vale? Vale. Imagínate, y ahora ya es, yo sé que tienes muchos compañeros en grupo y que eres una persona que te mueves en los grupos de 12 pasos. ¿Qué le dirías tú a una persona que sigue empeñada en que esto consiste en dejar de consumir, nada más? Es que si hablo desde mi experiencia, que creo que es desde donde me apetece hablar, es que no es solo dejar la sustancia, pero claro, si me pongo a mí hace 18 meses, cuando yo llegué yo pensaba que era dejarla, de hecho cuando yo me ingresé yo pensaba que me iban a hacer una transfusión de sangre o ya está, dejar la sustancia unos meses y que todo estaba arreglado. No es así. Desde mi experiencia y como decía antes, el dejar la sustancia es lo de menos. O sea, a mí lo que menos me ha costado es dejar la sustancia. A mí lo que ahora, el trabajo tan grande durante 18 meses que llevo, es el hecho de, como decíamos, ¿para qué consumo? ¿Para qué consumía, no? No consumo, ¿para qué consumía? ¿Qué se mueve dentro de mí? ¿Qué heridas tengo? ¿Cómo me siento yo cuando me siento rechazada? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento a lo mejor cuando me siento atacada? ¿Cómo reacciono? ¿Qué sale? ¿Qué defecto de carácter, no? ¿Cómo funciono yo por dentro? Mi cerebro, ¿cómo funciono, no? Y creo que eso es lo más importante, el llegar a tu interior, el llegar a qué tienes ahí, a ver qué emociones te mueven, qué emociones te llevan, te remueven, te hacen, qué emociones me llevaban a mí a consumir, ¿no? ¿Por qué yo me siento? Y ver esa niña herida que yo tengo, darle amor y decir, a ver, ¿por qué te sientes? Y no reaccionar, ¿no? Es un proceso precioso, que no es dejar la sustancia. Yo siento que sí, que somos adictos, pero incluso para gente no adicta, es que adictos también, pero este trabajo personal interno es un trabajo que te hace mejor persona, te hace humana, te hace una versión que dices, ves la vida de otra manera. Yo a día de hoy veo la vida de otra manera, José Luis. Es que es un trabajo interno de saber cómo funciono y decir, jolín, me siento rechazada, pues ya me voy a cagar en todo. Es decir, ya sé por dónde me van a salir. Está la niña, entonces me relajo, respiro, el trabajo de la impulsividad, ¿no? El decir, me paro, ¿qué siento? ¿Por qué estoy así? Si no va conmigo, o sea, es un trabajo brutal. Bueno, pues excelente. Cualquiera que te ve te dice, oye, dame de eso, por favor, dame de eso, que yo lo necesito. Fantástico. Bien. Antes te he preguntado que qué cosas habías perdido. Es que es como la parte más oscura, ¿no? Más fea, ¿no? De todo esto. Pero si es verdad, y aquí voy a ser un poco pesimista, hay muchas cosas que se pierden que no se recuperan. Hay cosas que se pierden y ya se perdieron, pasaron y no hay. Pero hay otras muchas que sí se recuperan, ¿no? Hay otras cosas que las he perdido y las he podido volver a recuperar, ¿no? ¿Hay habido alguna de esas en tu vida? Sí que ha habido. Por ejemplo, he recuperado a mis padres. Pero es que no solo que he recuperado a mis padres, es que he recuperado un cariño que no tenía, ¿no? Y todo esto es el milagro de la recuperación, no me cabe duda, porque he recuperado esa conexión que nunca ha habido en mi vida con ellos. No sé si la he recuperado o ha salido, pero ahí está. He recuperado, pues, sobre todo, más que material, y tengo que decirlo, y ser muy honesta, es que lo que más he recuperado es espiritual, interior, ¿no? He recuperado las ganas de vivir. Parece que, las ganas de vivir. No, es que yo perdí las ganas de vivir, José Luis. Yo he recuperado esa ilusión, ¿no? Esa templanza, esa de decir, joder, es que quiero vivir.
quiero ver la vida, ¿qué me trae? Para mí eso es súper importante, recuperar dentro de mí, se va como poquito a poco llenando algo, se va como pegando, ¿no? Se van haciendo los pedacitos y he recuperado mucho amor propio también. Voy recuperando autoestima, voy recuperando fidelidad a mí misma, ¿no? Honestidad, por supuesto. No dignidad, bueno. Que también la perdiste. Bueno, no tenía hacía mucho tiempo dignidad. Y esas cosas son las que más, porque material, a día de hoy, creo que le he dado tanto valor en mi vida, que a día de hoy prefiero más cosas de la vida. Hay un dicho por ahí que dicen, es tan pobre que solo tiene dinero. Con lo cual, yo no es mío, pero cuando esto ya viene de atrás es porque el que lo dijo cayó bien, tenía sentido a los que lo escucharon. Totalmente. Bien. ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado en recuperación? Has recuperado cosas, pero hay algo, ¿qué es lo más bonito? Pues, fíjate, lo primero que me viene al corazón, porque estoy hablando hoy desde el corazón, que es de donde me gusta hablar a día de hoy, que salga de ahí dentro, es haber salido de donde estaba. A ver si me quiero explicar bien. Lo más bonito que me ha pasado es ocuparme de mí como persona adulta. Es decir, poder tener mi trabajo, pagarme mis cosas, no depender de nadie, ¿vale? Yo siempre he dependido de mi familia, he tenido de todo, pero nunca era mío, ¿no? Poder pagar mi alquiler, poder pagar mi gasolina, mi centro, que me lo pago yo a día de hoy, gracias a Dios, poder pagarme mi ropa, mi peluquería. Eso es lo más bonito que a mí me ha podido pasar, porque a mí me ha dado eso muchísima vida de saber que me ocupo de mí, que soy adulta y que, oye, no le debo nada a nadie. No le debo nada a nadie porque yo misma me soy autosuficiente, siempre con ayuda autónoma. Una cosa no quiere decir que yo siga pidiendo mi ayuda a ti a ser autónoma. Eso es lo más bonito que he. Sobre todo el haber dejado de depender tanto de lo material como de lo emocional, ¿no? Y eso, pues para mí es la clave, o sea, obviamente. A ver, sabemos que hablamos de solo por hoy, ¿vale? Y que nosotros intentamos no proyectarnos, ¿no? Y hablar del hoy, ¿no? Pero es verdad que en recuperación existe lo que es la planificación. Sin eso no hay proceso. ¿Qué esperas de ti? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué todavía? Qué bueno. Pues me acuerdo de los primeros meses de recuperación, no tenía ni idea. O sea, no tenía ni idea de propósitos ni de nada. A día de hoy es como que siento que mi mente se va aclarando mucho. Y tengo la esperanza de, yo dejo todo en manos de mi poder superior, que se haga su voluntad, porque dice, si quieres que Dios se ría, planea. Tu plan, ¿no? Y entonces yo sinceramente me apetece ayudar. Yo lo que estoy haciendo hoy lo hago desde mi más adentro corazón, de mi alma, el poder dar mi experiencia, ayudar. Y sobre todo lo que espero de mí es seguir en recuperación y que todo se vaya dando y fluyendo, ¿no? Cuando me dices que te gustaría tal, es como que me está viniendo eso y ayudar, no sé. Bien. Así que Te ves transmitiendo una solución, ¿no? Porque ya se sabía que tenías un problema y es lo que emanaba de ti, y ahora que vives una solución, pues me parece pues como un propósito muy, muy lindo, ¿no? Como muy acorde, ¿no? A ti. Para ir terminando, de mí, tú sabes la cantidad de gente que ahora mismo te puede escuchar o te va a escuchar y que a las 3:30 de la mañana va a estar sentado en una cama, vulgarmente comiendo techo, que el que sepa de lo que hablo me va a entender. ¿Qué le dirías a una persona
que está en este momento de su vida, que necesita ayuda, que quiere salir pero no puede? Esa pregunta es muy profunda. Es muy profunda y lo primero que le diría es que la entiendo a esa persona, que empatizo muchísimo, que nos merecemos dejar de sufrir y que pida ayuda, que ni por eso vamos a ser peores, ni por eso hemos fracasado y lo mejor que puedo hacer es pedir ayuda y que va a haber alguien ahí que te va a hacer, te va a cambiar la vida, como yo. Yo hablo desde mí misma, a mí me ha cambiado la vida, son 18 meses y estoy todavía empezando, pero mi vida ha cambiado. Es la mejor decisión. Hay esperanza. Hay esperanza. Se puede vivir sin consumir. Se puede vivir sin consumir. Además, tengo que puntualizar. Venga. La vida es muchísimo mejor, o sea, no tiene nada que ver. O sea, es que no tiene nada que ver. Es que yo pensaba qué vida más aburrida, ahora qué hago. Perdona, no paro en mi vida. Estoy llenándola de cosas sanas, gimnasio, además mis grupos, mi terapia y la vida. Yo me quedo con esta vida ahora, perdona. Vamos. No me cabe duda. Mayor rédito y mayor ganancia sin ninguna duda, porque lo otro ya sabemos que es perder. Muy bien, pues Noemí, estamos llegando al final. Qué pena. Yo sí, no, pero estás invitada a volver cualquier otro día y continuamos y hablando de temas de recuperación y de lo que a ti te apetezca, porque esta es tu casa. Y nada, y para todos vosotros, pues muchísimas gracias por haber estado aquí escuchándonos y viéndonos. Y sobre todo un mensaje trayendo aquí a Noemí, que es uno de los propósitos que tiene Recuperación Sin Reservas, que es mostrar que no porque una vez se sea adicto se va a ser adicto siempre, en el sentido de una persona que ha consumido drogas y ha tenido problemas con drogas, no va a tener por qué estar consumiendo siempre. La adicción no tiene cura, pero la recuperación es posible. Muchísimas gracias, Noemí, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por invitarme y haber podido compartir este momento tan de bendición para mí. Venga. Y solo recordaros que yo creo que además esta se va a convertir en la frase de Recuperación Sin Reservas, ¿no? Aparte de esta frase de Recuperación Sin Reservas, voy a intentar despedir cada episodio con esta frase. Y es que recordéis que la salida es hacia adentro. Muchísimas gracias.